Ahora sí. En la clase de hoy día veremos una ayudantía donde vamos a ver el trabajo con los datos gravimétricos luego de haber ido al campo a buscarlos, a tomarlos en realidad, y el tratamiento que se les hace posteriormente en la oficina, ya en el computador, para intentar encontrar algún tipo de anomalía. En este caso se aplican diferentes correcciones y esa es la idea que podamos verlo ahora. Eh, 22, se me olvida que esto tengo que ponerlo como presentación. Perfecto, un ratito. ¿Cuántos somos? 16, hay 15, ya, entonces. En gravimetría, cuando tomamos mediciones, por lo general, tenemos que corregirlas por diferentes efectos, pero uno de los más importantes es el de la placa de Bouguer, que ya deberá haber visto varias veces, y que es el que intenta relacionar la densidad de las capas que están bajo suelo con respecto a la medición de gravimetría que nosotros estamos teniendo. Entonces, en un ejercicio de ejemplo, que es más o menos lo que siempre hacemos con gravimetría, por lo general cuando nosotros vamos a medir tenemos, además de diferencias de altura, diferencias de densidades en profundidad, de las cuales no conocemos cuando medimos. Nosotros solo, cuando vamos a medir, por lo general solo podemos ver las diferencias de alturas, tomamos las mediciones de altitud con algún tipo de instrumento que nos pueda dar una medición medianamente fiable. Por lo general uno va con un GPS en mano, pero cuando quiere medir altitud de una forma un poco más, con menos error en realidad, utiliza GPS diferenciales, o incluso después uno puede llegar a intentar sacar utilizando algún tipo de malla de altitudes, intenta sacar la posición de esos puntos, la altitud de esos puntos con respecto al elipsoide de referencia. Y en este caso es un esquema gráfico de lo que siempre tenemos cuando tenemos placas de Bouguer o cuando intentamos hacer gravimetría. ¿Y qué es lo que es súper rápido? Esto podríamos hacerlo como un ejercicio, pero la idea es que, para que podamos ver toda la clase, la idea es mostrarles cuál es el resultado. Nosotros lo que siempre nos damos, y que es lo mismo que hacemos cuando damos gravimetría, es que nos damos un G0 de referencia. En gravimetría, cuando tratamos con datos, también lo hacemos, nos damos un G0 de referencia. Cuando tratamos con datos absolutos, o en este caso cuando no, lo hacemos también si nos damos una altura. En este caso, y en los casos que nosotros veremos en la clase, usamos como referencia la altitud del elipsoide GWS 84, que sería como la altitud de nuestro nivel G0, o utilizamos como G0 también algún punto de gravedad absoluta que tengamos relativamente cerca o el que podamos ir a medir. Si ven las ecuaciones, cuando medimos cualquiera de los puntos que nosotros tengamos, siempre vamos a generar luego de todas las correcciones que hagamos, las muestro, pero en general nos quedamos algebraicamente hablando con una corrección con respecto a la diferencia de altitud que tenemos, que es la corrección de aire libre, y una corrección con respecto a las densidades de las placas que están sobre nuestra altitud de referencia, nuestro G0 de referencia. Si vemos en estos resultados que tenemos en GA, GC y GB, que es lo que estamos viendo, cuando nosotros calculamos la gravedad que deberíamos tener en cualquiera de estos tres puntos, tenemos el primer término correspondiente a nuestro G0, luego la gravedad de aire libre, que la restamos porque estamos subiendo en altitud, así que perdemos un poco de gravedad, y la gravedad que induce la placa que esté entre esa diferencia entre el G0, entre la altitud del G0 y el punto en que nosotros midamos, con respecto a la gravedad que esta placa produce. Una de las cosas que se puede hacer fácilmente, o relativamente simple, es hacer gravedad relativa, que es, si nosotros no tenemos la gravedad de nuestro G0, es con dos mediciones intentar hacer la resta de esto. Si nosotros hacemos la resta de los términos que tenemos acá,
Perdí el puntero. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la resta entre estos dos, vamos a eliminar diferentes términos. Por ejemplo, vamos a eliminar esos términos de G0 porque no los vamos a... se van a morir, básicamente, se eliminan. Vamos a tener la suma de las gravedades de aire libre, pero nosotros conocemos las alturas porque las medimos con un GPS o de algún lado, y podemos considerar que teniendo las alturas y teniendo los datos, podemos hacer diferencia entre las diferentes densidades. Por ejemplo, en este caso nos daría que la densidad es la misma que tenemos, pero si hacemos, por ejemplo, GC con GB, vamos a tener como resultado final una diferencia de densidad, que va a ser una ecuación que va a quedar como del estilo G0, por ejemplo, G0 menos G1. Y vamos a ser capaces de determinar un contraste de gravedad entre dos capas adyacentes de suelo. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a tener esas densidades por estudios distintos que se hayan hecho en algunos lugares, podríamos ser capaces de encontrar otros datos que puede que no tengamos, por ejemplo, la altitud de G0, y esto que se usa mucho para intentar aproximar o encontrar las profundidades de los basamentos en diferentes cuencas. Eso es una cosa que se hace comúnmente con gravimetría, o también se hace para intentar encontrar, por ejemplo, cuando nosotros intentamos encontrar un contraste de densidades, algún tipo de cambio de suelo o algún objeto, o intentar medir el contraste de densidad entre un objeto que nos genere una diferencia de potencial gravitatorio en profundidad con lo que está alrededor de ellos. A veces se pueden encontrar intrusiones, se pueden encontrar zonas donde falte material, o donde las densidades sean menores, para intentar encontrar algún tipo de estrato específico o distinto. Siguiendo. Entonces, la gravedad absoluta, nosotros hemos visto por lo general que podemos tener la gravedad absoluta y la gravedad relativa. Los instrumentos que generalmente se utilizan en las mediciones gravimétricas que uno sale a hacer al campo, al lugar donde tenga que ir a hacer las mediciones, por lo general son instrumentos que miden gravedad relativa, porque son instrumentos que miden rápidamente, que tienen una buena precisión, pero que miden, que el instrumento no se dedica a medir la gravedad absoluta en un punto, sino que simplemente mide la gravedad relativa que tenemos en ese lugar. Para las aplicaciones prácticas, entonces es muy común que cuando se hagan estudios uno vaya a medir la gravedad con su instrumento de gravedad relativa, un punto de gravedad absoluta que esté medido con un gravímetro absoluto. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos puntos que están en geofísica, en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que uno está en la entrada y uno está cerca de un sótano, donde hubieron instrumentos de gravedad absoluta midiendo, que toman muchísimo más tiempo, donde podemos obtener la gravedad absoluta de esos puntos y ocuparlas como referencia después para obtener las gravedades absolutas en función de nuestras mediciones relativas. Es una cosa que se hace comúnmente. Cuando nosotros tengamos una medición, tengamos nuestro set de datos y volvamos a la oficina a analizarlos y a intentar obtener los resultados que queremos tener, lo primero que vamos a tener que hacer es recordar que, se me olvidó un pequeño dato, recuerden que uno siempre va a tener que ir a medir al primer punto que midió, que es cerrar el punto. La primera medición uno la hace en nuestro punto base, que puede ser un punto de gravedad absoluta, o puede ser un punto que nosotros definamos como el punto que vamos a tener como base, si es que solo vamos a hacer gravedad relativa. Cuando nosotros terminemos todas las mediciones, tenemos que volver a ese punto, o cuando terminemos de hacer una línea, si estamos haciendo líneas, por ejemplo, de medición, volvemos al primer punto a medir para la deriva instrumental. Pero la deriva instrumental no es la primera corrección que se hace. La primera corrección que deberíamos hacer es la corrección por mareas terrestres, que son las diferencias, las fuerzas de marea, las fuerzas de marea que influyen en la Tierra, producto del Sol y de la Luna, producen variaciones en la gravedad que tengamos en cada punto con respecto al tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el tiempo en que hacemos la medición, calculamos el cálculo de la marea terrestre a través de un modelo, hay páginas en internet que lo calculan, o algunos de los gravímetros nuevos también lo traen incorporado y lo calculan directamente.
pero te avisan si es que esa corrección ya se hizo. Para que esto funcione, por lo general los gravímetros tienen un GPS para obtener el tiempo en el que se está midiendo el tiempo a través de las observaciones del GPS. Entonces, nosotros la primera corrección que hacemos es eliminar la variación gravimétrica, de gravimetría, en la medición del gravímetro, producto de las diferencias de fuerzas de marea terrestre. Y eso es lo primero que vamos a eliminar. Luego, hacemos el cálculo de la deriva instrumental. Cuando nosotros cerramos un punto y por cada cierre que hagamos, vamos a tener que calcular la pendiente con respecto al tiempo de las dos mediciones que hicimos en el mismo lugar. Nosotros partimos nuestra base, tomamos una medición, la tomamos a un cierto tiempo, y cuando volvamos a cerrar ese punto, ya sea porque terminamos una línea, o porque terminamos nuestro día, o podemos hacer una mezcla de esas, volvemos a nuestra base y la medimos. Con esos dos puntos, que sí son dos puntos, pero cuando tenemos poco tiempo, la deriva instrumental no es algo tan grande, que genera tanto error. Cuando nosotros hacemos esa medición, calculamos una recta, y calculamos las miligales en función de la deriva, en función del tiempo, para cada punto que hayamos medido. Cada punto va a tener un tiempo, y nosotros calculamos, utilizando esa recta simplemente, cuál es la deriva instrumental que tenemos en ese punto, y luego se la restamos a nuestra observación, en este caso. Así vamos a haber eliminado de la medición el error que se produce por producto de que el instrumento, al tener mucha sensibilidad, generalmente tiene algunos componentes mecánicos que pueden oscilar cuando uno lo mueve, cuando uno lo transporta. Eso del componente mecánico genera algún tipo de error, y eso lo eliminamos utilizando la deriva instrumental. Y esa es la primera corrección o sea, la segunda corrección que vamos a hacer, porque al igual que la otra, es tiempo dependiente. Luego pasamos a una corrección en función de la posición que tenemos con respecto a nuestra base, en este caso. Por ejemplo, nosotros siempre nos seteamos una base que esté fija en algún lugar, en algún punto, y corregimos con respecto a la pequeña variación de latitud que tenemos. Entonces, sabemos que la Tierra no es una esfera, sino que es un cuerpo llamado geoide o un elipsoide, en este caso aproximado como un elipsoide, y al movernos latitudinalmente vamos a tener una diferencia de gravedad que en nuestro caso sí es importante, es muy pequeña por lo general, pero cuando hacemos gravimetría nosotros medimos cosas que están del orden de los miligales, por lo tanto esta medición sí influye en nuestro resultado, y utilizamos la fórmula general que está acá abajo descrita, que tiene algunos términos muy específicos, que es relativamente fácil de programar, ya sea en Excel, en Python o en algún programa que estén utilizando. Y claro, en nuestro caso, en el hemisferio sur, como es una variación latitudinal, cuando seteamos nuestra base, el signo de nuestro dato va a ser positivo para todo lo que está al norte, negativo todo lo que está al sur de nuestra base. Si es que seteamos nuestra base justo al medio. Por eso a veces también es bueno setearla en una de las esquinas de nuestro set de mediciones, aunque no cambia tanto el resultado. O sea, no complica mucho el resultado ponerla en un lugar, en un punto medio. Y generalmente luego aplicamos las dos correcciones, la corrección de aire libre y la corrección de Bouguer. La corrección de aire libre, como ya saben en la fórmula, es la corrección que es la diferencia de gravedad que nosotros tenemos por alejarnos de nuestro sistema de referencia. En este caso, cuando estamos hablando de altitudes, si nosotros tenemos nuestra altitud como el geoide WGS 84, nosotros medimos nuestra altitud con respecto a ese geoide y vamos a tener una pérdida de gravedad con respecto a ese punto. Y si nosotros, por ejemplo, seteamos en algún otro punto, vamos a tener que corregir esa altitud con respecto al punto que nosotros estemos tomando, si hacemos una gravedad relativa, por ejemplo, en algún otro lado. Por lo general eso se hace cuando uno quiere hacer cosas como más académicas, más que estudios como geológicos de grandes campos. Cuando es cosas muy chiquititas, a veces esto uno toma diferencias de altura más locales. Pero cuando estamos haciendo grandes estudios geológicos, a veces que ocupan varios cientos de kilómetros, uno siempre se setea con respecto al geoide de referencia. Y aplicamos la corrección de aire libre, que es la primera que tenemos acá encima. Espera un segundo, necesito...
el puntero, que es la que está acá, esta corrección de aire libre. Ya viene, como ustedes si se acuerdan, tiene incorporado el valor G, el valor de alejarse de la Tierra, por lo tanto utilizamos este término que es un término aproximado de todas las componentes y nos queda solo la altitud que vamos a medir. Y de la corrección de Bouguer, el 2pi, G, ρ y h, simplemente la aplicamos en nuestro caso haciendo una simplificación, que es que muchas veces cuando medimos cosas sobre el geoide asumimos que el geoide tiene en este caso la corteza, cuando hacemos cosas muy grandes, o si lo hacemos en una cuenca, hacemos como asumimos la densidad del basamento o asumimos la densidad de la cuenca, depende de lo que queramos ver, y calculamos una corrección de Bouguer asumiendo que eso es una placa. De esta misma forma, ¿no? Como que eliminamos un poco simplificamos un poco la orografía, la geografía del terreno, y nos damos como una línea de Bouguer, donde nos vamos seteando, calculamos esa placa y luego le agregamos, en este caso, le quitamos a nuestra medición para ver cuál es la diferencia con respecto a esa aproximación que nosotros hicimos diciendo esto es homogéneo y es una placa homogénea que está bajo nosotros. Entonces, bueno, todos sabemos que esa aproximación no es muy realista, pero sirve, y entonces ahí vamos a tener una diferencia con respecto a esa aproximación. Entonces, podríamos calcular qué tan distante estamos con respecto a la densidad que de verdad está bajo nuestro punto, o podríamos calcular incluso qué altura estamos. Pero por lo general buscamos diferencias de densidades. Nosotros vamos, ese delta que nos va a quedar luego de las observaciones que vamos a tener al aplicar todas las correcciones de Bouguer, nos va a representar muchas veces la diferencia de densidad que va a haber justo bajo nuestros puntos con respecto a la aproximación que hicimos de Bouguer. Eso se va a ver luego en una clase con interpretación. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Porque fue un repaso bastante rápido de lo que vieron en clase. Para que ahora pasemos a ver cómo se trabaja en el Excel. Espero sus preguntas. No. Creo que puse, de hecho, la pantalla incorrecta. Ok. Mi primera pregunta es si ven bien la tabla en sus computadores. Se las voy a subir. Eso fue un sí, un no. Ahí no está. Ok. Si es que, a ver si tengo... la tabla se la voy a subir al tiro. Por alguna razón no se la subí antes. Entonces, en la misma tabla podemos ver, si me dan un segundito, el que tenemos ordenado, los puntos de medición que tuvimos, en este caso se hizo en la laguna Carén, a la salida oeste de Santiago, hacia el túnel, y es un espacio es un pequeño valle donde hay una laguna, está al lado de un río, una laguna chiquitita, hay unos cuantos riachuelos, y es un espacio sedimentario que tiene una gran cantidad de ceniza, mucha ceniza, una capa de ceniza muy frágil en superficie, y que es una cosa que llama bastante la atención en el lugar, porque uno camina y se entierra entero en la ceniza. Sí.
Ok, está subida en la misma tabla que tengo acá, en formato de Excel, que si necesitan otro formato, se los puedo subir en otro formato, para que luego puedan replicarlo, porque van a tener que hacerlo en la tarea y en el trabajo final, el mismo trabajo que vamos a tener. Los coeficientes de la corrección de marea terrestre ya están calculados, la latitud ya está transformada a grados, grados decimales, en este caso, que es lo que se utiliza para calcular la corrección por latitud. Y también tenemos los tiempos transformados a minutos, porque si trabajamos en horas, minutos, segundos, es más difícil hacer la corrección de deriva instrumental. Por lo tanto, siempre se transforman a minutos. O también se puede transformar a segundos, que no es más que, pero esto no es más que multiplicar el tiempo por 60 por 100, por 60 por 60, sumarlo y escribirlo, y después hacer una diferencia con respecto, porque estos son tiempos relativos a la primera medición. Y tenemos la latitud y la longitud en UTM, que por lo general cuando nosotros medimos, utilizamos UTM como unidad de medida, y ya saben, el GeoIT del 18 es, que creo que es del 19S. 19 si no me equivoco un poco. La altitud acá, que está tomada con GPS diferenciales, que toman, bueno, no sé si han trabajado con GPS diferenciales o lo han visto en alguna de las clases, que es un tipo de GPS que le toma más tiempo medir, son los que andan como con un palito y una cosita circular arriba. Toman más tiempo de medición, pero tienen mucha más precisión que un GPS de mano, por ejemplo. Entonces, si bien en altitud también tienen bastante error, si el error uno considera que es bastante bueno, lo puedo ocupar esa altitud, o si no, uno después con ese punto que ya está bien seteado y no tiene tanta variación en la horizontal, ninguna de las, ni en X ni en Y, en este caso en la latitud y la longitud, puede encontrar bien el punto en alguna malla de altitud que tenga, de topografía, por ejemplo. Entonces, esto es un detalle que no lo tengo por casualidad. Cuando tomamos medidas, cuando vamos a tomar y medimos con el instrumento por lo general nos entrega dos valores. El primer valor es la observación directa en miligales, y luego nos entrega la desviación estándar. La desviación estándar la tenemos que guardar, acá no están, la sacamos por error, bueno, pero deberían estar. Y se utilizan para luego hacer la propagación de errores a través de todas las operaciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una medición de tantos miligales, pero después de esa medición nosotros le aplicamos la fuerza elevada al cuadrado, la sumamos, la pasamos por algún tipo de función, tenemos que hacer propagación de errores con la desviación estándar para obtener el error de esa misma medición. En este caso no es tan necesario, pero debería hacerse. Cuando uno hace estudios, por lo general esos datos van, o sea, la propagación de errores de nuestros mismos datos. Entonces, la otra cosa que uno siempre hace es no solo tomar una medición por punto. La gran mayoría de los instrumentos no toman una medición por punto, sino que toman varias decenas de mediciones por punto. Luego hacer un promedio, por eso nos entregan una desviación estándar, pero por lo general nosotros también vamos y medimos 2 veces o 3 veces el mismo punto, porque justo cuando estábamos midiendo la primera pasó un auto o pasó un avión y hubo un poco de ruido que puede haber movido un poco el instrumento, porque justo alguien se puso a saltar cerca, cualquier cosa que nosotros hagamos relativamente cerca, o si nosotros incluso llegamos a sentir un temblor, esa medición va a quedar afectada. No va a ser una buena medición, porque todas esas cosas mueven el instrumento. Si el instrumento se mueve o se desvía un poco, la medición queda afectada y es mejor repetirla, por lo tanto siempre hacemos varias mediciones en el mismo punto. Además que no es algo que tome mucho tiempo, muchas veces son 1 o 2 minutos por medición, así que sí, tienes que tomar 2, 3 o 4 para que la medición quede bastante bien, antes de tener que volver a ir, que si uno, por ejemplo, tiene un punto malo y necesita ese punto, volver a ir implica ir a la misma base que usaste, o usar una base similar, ir a medir ese punto, o de repente repetir toda la línea, y es mucho más tiempo que estar
midiendo 2 o 3 veces un punto. Y uno que no ya tiene el instrumento puesto no necesita preocuparse. Y eso también es importante, y es que los instrumentos son súper sensibles, hay que tratarlos con mucho cariño, porque si uno los golpea, lo pasan mal, requieren siempre estar con energía, porque utilizan los instrumentos necesitan una temperatura específica para los que están calibrados, por lo tanto si esa temperatura se pierde porque haya mucho calor y la refrigeración falló, o haya mucho frío y el instrumento no se calentó, las mediciones no van a servir. Entonces eso siempre tenemos que tenerlo con mucho cuidado, y al moverlo también, porque si no se contrae con el instrumento nos retan mucho. Entonces, partamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando tengamos nuestro dato, en este caso? Es que vamos a corregir esta observación por la marea terrestre, que es el primer dato que nosotros tenemos, que es tiempo dependiente, que vamos a obtener de algún modelo que tengamos. Hay páginas que lo calculan, si uno pone la latitud, la hora, y la latitud, longitud y la altitud, la hora, te entregan el valor de esa corrección, y en este caso lo vamos a sumar, si no me equivoco. Lo vamos a sumar con los otros valores que tengamos para nuestros puntos. Esto también se hace para el punto base. Entonces, lo primero que vamos a hacer es G0, que es nuestro promedio de los observados, o nuestro promedio de los observados. Vamos al promedio de los observados. Lo vamos a corregir por deriva instrumental. Y le vamos a sumar. Bueno, vamos a corregir por ETC. Entonces, tomamos nuestro primer valor, que es, si no me equivoco, este de acá. Y le vamos a restar este de acá. Entonces, lo que vamos a tener es todas nuestras mediciones corregidas por ETC. Y aquí es donde tenemos que pasar al segundo paso, que es el de la deriva instrumental. Entonces, tenemos la primera y la última medición se hicieron en el mismo lugar. Si se fijan, tienen las mismas coordenadas de longitud, latitud y altitud, pero las observaciones son distintas. Tenemos una pequeña diferencia. Y la diferencia horaria también es bastante notable. O sea, uno se toma a las 2:30, la otra a las 8:40. Entonces igual ha pasado tiempo. Entonces, calculamos la deriva instrumental, que no es más que hacer una recta. Entonces, tomamos nuestro punto 1, corregido, ahí está otro tipo de pegado. Sorry. Nos copié, muy bien. Pegamos solo los valores. Nuestro punto 1, nuestro punto 2. Y los tiempos. En este caso, bueno, el 0. Y 491. Entonces, vamos a tener nuestro DGF1, que fue el primero que medimos en la mañana, el DGF2, que fue el que medimos en la tarde. Los dos fueron medidos en el mismo lugar a diferentes horas. Entonces, hagamos un gráfico de puntitos, de líneas. Puntitos, puntitos, puntitos. Ahora vamos a este. Y voy a corregir los valores porque por alguna razón quedan mal sitiados. Y esto es... No, este no es X. En el eje Y va el tiempo y en el eje X va... Esto en el eje X va el tiempo
Y en el eje Y, estos dos valores de gravedad, ahí sí, nos queda un gráfico, en este caso, arriba, tal. Y tenemos con respecto al tiempo que nuestra medición bajó. Entonces, yo sé que acá podemos agregar el elemento del gráfico. Hacemos una tendencia lineal. Tenemos una tendencia lineal. Y le voy a pedir la fórmula. Un segundito. Y vamos a tener nuestro X e Y. Y en este caso siento que le falta un decimal a nuestra fórmula. Pero esa es la fórmula. Entonces nos queda que tiene una pendiente negativa. Y yo hice esto antes. Y sé que la pendiente es un poco más chica. Si no vamos a hacer un gráfico en Excel y estamos en otro lado, simplemente calculamos la pendiente como la calculamos normalmente, que sería, nuestra pendiente sería igual a I2, entre paréntesis, I2 menos I1, sería F29, dividido este menos este. Me equivoqué en un paréntesis. Y me equivoqué en un signo menos. ¿Qué me equivoqué en el signo menos? Porque resté el 30 con el 29 y el 29 con el 30. Ahí sí. Entonces, tenemos nuestra pendiente, en este caso, que da menos 0,00013,512, y eso está en miligares. Es súper poco, pero es relevante para los decimales que nosotros tenemos. Si vemos las mediciones que tenemos acá, todas son del orden de la decena de miligares. Entonces, estamos como en el orden en que nosotros podríamos tener algún tipo de variación. Así que corregimos estos datos que ya tenemos acá por deriva instrumental. Entonces, el dato que teníamos acá, le sumamos ese valor multiplicado por los minutos que nos alejamos en esta curva, porque esta curva la hicimos con respecto a los minutos. Podríamos haberlo hecho a los segundos, que también va a funcionar. Y los minutos están aquí. Entonces, bueno, tiramos esto para abajo. Y vamos a tener que, ahora sí, observamos un tipo de mayor ya diferencia. Y estos valores están relativamente parecidos, pero no están iguales. Anti-correction. Ahí. Sigamos entonces con la tercera corrección que le vamos a aplicar a nuestros datos, en este caso, que ya hemos visto. Y la tercera corrección es aire libre. Entonces, ya tomamos los datos, le quitamos la marea terrestre, le quitamos la deriva, ahora las vamos a corregir con respecto a la altitud que esto tiene con respecto a nuestro WGS 84. Entonces, corrección de aire libre. Nosotros tenemos acá como datito que teníamos escrito también en la presentación, que el coeficiente que tenemos para aproximar es 0,3086, que viene de todos los términos en metros para nuestra diferencia de altura. Entonces, vamos a tomar el dato corregido por deriva instrumental y le vamos a restar la diferencia de altura, que va a ser este valor, por
la altitud que vamos a tener acá, y se lo vamos a restar. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Sí. Ahora, le voy a agregar un paso extra para que mejor lo... Esto de haberlo insertado al otro lado. Pero bueno. Este dato lo vamos a separar en dos y voy a dejar esta parte acá para que veamos el valor de la corrección, para que veamos cuánto vale esa, cuál es el valor de esa diferencia en miligales. El primer dato y el último tienen el mismo valor porque están a la misma altura, y acá vemos que a mayor altura, como ver acá, mayor altura, 560, estos tienen 493, por ejemplo, ese que tiene menos, la diferencia es considerable. O sea, es un dato que afecta mucho la variación. Bueno, dado que lo tenemos aquí, se lo voy a restar de la otra forma. ¿Sí? Veamos. Tenemos nuestro dato corregido por aire libre. Y este es el valor de nuestro G0. Corrección corregido por aire libre. Y este es el valor de nuestra corrección de aire libre. La corrección que nos falta hacer todavía es la corrección de latitud. Estas correcciones que ya, cuando ya pasamos a las correcciones que están derivadas de diferentes, cuando ya no son temporales en este caso, sino que dependen de latitud, altura y Vogel, da lo mismo el orden en que lo hagamos porque no están relacionadas entre sí. A diferencia de la corrección por deriva instrumental con la corrección de mareas terrestres, que las dos dependen del tiempo. Entonces, si nosotros corregimos por deriva instrumental antes de corregir por mareas terrestres, al hacer la recta, hay un pequeño porcentaje de esa recta que estaría intentando ajustar también la deriva terrestre, y después cuando le restemos la deriva terrestre vamos a estar como restando dos veces alguna parte, y no vamos a saber cuál, y los datos pueden quedar raros. Entonces, por eso primero restamos lo que es tiempo dependiente, que no depende de nosotros, la ETC, la sacamos, y de ahí solo nos queda la deriva instrumental. Eso es una cosa. En los otros, da lo mismo el orden. Podemos hacer un Vogel primero, pero no podemos interpretar si hacemos uno de los otros. Interpretamos cuando terminamos. Entonces, pero si hacemos aire libre primero, da lo mismo. Entonces, calculemos la latitud, y la latitud es una fórmula muy grande. Está en la pauta. Si la vieron, no tengo por acá. Pues sacamos pantallas y se la voy a colocar aquí. Entonces, no sé dónde quedó. Se me perdió ahí está. Entonces, acá tenemos que es esa fórmula, escrita para los grados en función en grados, pero por grados decimales, no grados minutos segundos, y podría escribirla entera, pero antes de la clase hice el trabajo de escribirla. Así que la voy a copiar, porque es un poco larga. Bien. Entonces acá tenemos todos los valores. Tenemos el 9.78 grados, más 1, más h, más el seno de h, más que es la latitud, más el seno de h2, que es la misma latitud, más la raíz, y tenemos la fórmula completa. Escrita en miligales por menos 9, o menos 5, o sea, elevado a 5. Y todo eso. Entonces, tenemos una corrección latitudinal muy grande. Recordemos que la corrección de latitud la hacemos por lo general cuando
vamos a usar gravedad absoluta. Entonces, esto está en gravedad relativa. Es un dato que no le hice. Esto está en gravedad relativa, esto está en gravedad relativa, esto está en valor de miligales, esto está en gravedad relativa. Y para hacerlo gravedad absoluta, tenemos que asumir que esto es igual al punto absoluto y hacer la diferencia con respecto a los otros. La corrección de Bouguer, como les había comentado, la hacemos en función también de la altura, asumiendo que lo que tenemos debajo es una densidad constante, como si fuera una placa de Bouguer. Por lo tanto, la corrección de Bouguer va a ser igual al factor que teníamos en la... que está en el PPT, se lo voy a volver a colocar. Plus. Ajá. Ahí está. Al equilibrio, y Bouguer, que es 0,041292 ρh miligales. Entonces, tenemos que darnos para esta corrección un valor de densidad media de la corteza, en este caso. Y ese valor lo tenemos como 2.7 kilogramos partido metro cúbico. Pero esto y los otros, bueno, estos valores pueden ser un poco raros, pero este factor incluye el G, que hace que todo quede en la coordenada, en las unidades que necesitamos. Por lo tanto, el valor de la corrección de Bouguer va a ser igual a este valor de acá, a 30, fijo, multiplicado por ese valor de ρ, también fijo, para que no se mueva, y multiplicado por la altura, que va a ser esa. ¿Verdad? Y nos da un error de valor. ¿Qué nos da un error de valor? No lo sé. Alguien que no se lo suficiente Excel para entender por qué da... Ah, porque puse a 30. ¿Por qué? De nuevo puse a 30. Bueno, por eso, porque puse mal los valores. Entonces, y esto también va a restar, o va a sumar. Está bien. Entonces, del valor que vamos a tener con respecto a la corrección de Bouguer. Este valor lo vamos a cortar. O sea, eliminar un segundito. Corrección por latitud. Entonces, este lo voy a cortar. Lo voy a poner acá, para que tengamos una cosa un poco más ordenada. Entonces, acá tenemos los valores de, los valores corregidos por ingeniería instrumental, corregidos por el ETC. El valor del cálculo de la corrección de aire libre, el valor de la corrección de Bouguer y la corrección por latitud. Entonces tenemos los valores de todo esto corregido. Y que era lo que estaba después en la presentación. Entonces, para calcular todo, intentamos hacer la diferencia entre el G observado y el G teórico, menos las diferentes correcciones que le hemos aplicado.
Entonces tenemos los valores corregidos. Y vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer nuestro G corregido. Primero, para que veamos, solo por aire libre y Booger. Y deriva instrumental, etc., aire libre, Booger, que es como lo que generalmente usamos. etc. Un segundito. Y vamos a tomar el que ya estaba corregido por deriva, que es el L2. Le vamos a restar el aire libre. Le vamos a restar Booger. Para que veamos cómo queda. Entonces, registremos todos abajo. Tenemos diferencias en nuestras variaciones, en nuestras mediciones. Y, por ejemplo, lo que habíamos hecho al principio era calcular la diferencia, calculemos la diferencia, que la que vamos a utilizar, entre el primer punto medido, que es nuestra base, con respecto a los otros. Q2 menos Q2. Entonces, con respecto a nuestra primera base, hay una diferencia, cuando ya hemos corregido por altitud, Booger, teoría instrumental y mareas terrestres, una diferencia del orden de los 80 miligales entre distintos puntos. Si nosotros ahora quisiéramos hacer con estos puntos una comparación relativa entre las densidades, por ejemplo, de la misma cuenca, para eso tenemos que saber exactamente dónde estamos parados. Pero con esto ya tenemos más o menos un valor estimado. Si vemos acá, el último valor, que es el valor que está con respecto a que debería ser el de la base, o aún tiene alguna pequeña diferencia con respecto a eso, siempre pasa. Muchas veces ocurre que hay algunas pequeñas diferencias en las mediciones. Y la corrección de latitud, si no me equivoco, se agrega al final de nuestra medición cuando la queremos hacer con respecto a el G absoluto. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el G absoluto medido en el DGF es este. G absoluto P29. Y le queremos restar la diferencia con respecto entonces, ahora lo que está, este G que está acá, sería la diferencia que deberíamos tener nosotros como teóricamente entre el G absoluto y el punto en ese lado, lo podemos comparar con respecto al que da con la corrección de la altitud, y también tenemos diferencias que nos dan con respecto a los puntos. Pero el resultado que nosotros estamos buscando siempre en gravedad relativa, que es la que estamos haciendo, es este de acá. Buscamos la diferencia de gravedad entre los distintos puntos. Y después hacemos cosas con eso. Eso lo veremos en la próxima auxiliar cuando vayamos viendo la interpretación de los datos gravimétricos y el cómo se trabaja con ellos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Por favor, cualquier cosa que necesiten saber, o del trabajo, la profesora les empezó a preguntar sobre el trabajo, también pueden preguntar. Por ejemplo, si yo ploteo la base
con respecto a los puntos donde están medidos, pueden ver a dónde fueron medidos estos. Y si yo no planteo las diferencias, Yo tengo una pregunta. sí, dale. Normalmente todos los trabajos que podría mandarnos las profe como tema de discusión, porque más que nada prueba y cosas así, es como que tenemos que hacer como una lectura y a partir de eso como de discutir. ¿Ya? Es como toda esta idea, ¿no? Como aplicar lo que vimos hoy día. Sí, o sea, en el trabajo final lo que ustedes tienen que, por ejemplo, es aplicar y es luego ver estos gráficos. Por ejemplo, acá, el primer gráfico es diferencia, es el gráfico de diferencias de gravedad. Eso viene después, porque para interpretarlo uno necesita más datos que solo el procesamiento de los gráficos. El punto. Pero, por ejemplo, aquí hay un gráfico de diferencia de gravedad comparado con un gráfico de altitud. Entonces, uno ve tendencia, por ejemplo. Uno ve una tendencia, pero no es la misma. Y hay Sí, sí. uno tiene que intentar interpretar con la información geológica del lugar, con el dato, haciendo un gráfico ya más realista, porque este gráfico estoy tomando puntos, ¿no? Floreando sobre el área, viendo una curva de nivel, viendo qué podría Pero pasar, igual porque la profe, a pesar de que, por ejemplo, eh, es que es primera vez que vemos en el ramo como algo directamente de Excel. Entonces, para hacer todo lo que vimos hoy día, sí o sí deberíamos tener unos datos de Excel, que nos debería pasar la sí, profe. obvio, sí, sí. O ¿Sí? sea, Ah, ya, ya va. en un mundo no pandémico, habríamos ido a un terreno Sí, a tomar una multitud de datos al mismo tiempo, o sea, datos magnéticos, al mismo tiempo que estamos tomando datos de la biometría con un GPS diferencial y habríamos tenido los datos. Entonces, disculpe. Habríamos tenido los datos y habríamos podido ver qué pasa. ¿Por qué? Porque hay algunas partes donde hay una gravedad que es mayor, porque hay unas partes donde la gravedad es menor. Por ejemplo, es común que la gravedad, si nosotros fuimos a medir, por ejemplo, en una cuenca y justo nos estamos acercando a un cerro, es común que la gravedad aumente. Pero también hay otras cosas que aparecen, por ejemplo, también aparece un efecto producto de las masas de la cordillera, que cuando uno mide de este a oeste, la gravedad aumenta un poquito cuando uno se va acercando hacia el este, en Chile. Eso es una cosa que uno tiene que interpretar y que uno podría llegar a ser capaz de eliminar. Por ejemplo, mira, acabo de poner el gráfico de diferencia de gravedad abajo y el gráfico de altitud. Y no son iguales. Acá. No son iguales los dos gráficos. O sea, yo estoy midiendo más altura y acá hay como un salto de altitud y acá no está. Entonces, ahí uno podría entrar a ver con las ecuaciones qué podría pasar. Porque si yo tengo acá una diferencia de altitud, aquí no hay una diferencia de gravedad. Y esas son como el tipo de cosas que uno intenta buscar. Por lo general uno no lo hace a mano, y uno cuando interpreta los gráficos no interpreta a mano los gráficos ni nada, sino que cuando uno tiene una gran cantidad de puntos, una gran cantidad de datos, lo que hace es modelar. Pero eso ya es otra parte del curso. No sé si vamos a llegar a esa parte, de hecho, tengo entendido que no, pero de ahí uno entra a modelar en profundidad qué tipos de cuerpos deberían haber para que mi curva se pise de esa forma. Y ese es trabajo de inversión y eso es un poco distinto. ¿Más preguntas? yo todo claro ahora. Muchas gracias. Sí, como que el objetivo siempre es obtener este tipo de gráficos, como de diferencias de gravedad con respecto al ploteo
en X y en Y, que también podríamos verlo. ¿Cierto? Por ejemplo, acá me dieron así. Pero esto está girado. Estos datos están al revés. Entonces los valores bien. Esto debería verse así. Como que la latitud está acá y la longitud está acá. Entonces como que las mediciones son un poco raras. Y nosotros podríamos ver, bueno, que estas mediciones no son líneas y no son puntos. Si nosotros tuviéramos líneas, podríamos hacer diferentes cortes perpendiculares, por ejemplo, de las diferencias de gravedad en profundidad, y podríamos ver que hay zonas donde hay máximos de gravedad, o zonas acá, por ejemplo, donde hay mínimos de gravedad. No sé dónde quedaron los otros gráficos que había hecho. Bueno, los gráficos que, por ejemplo, ahí hay una pequeña altitud. Acá está. Acá, que hay un pequeño saltito de gravedad, y aquí está un poquito más bajo. Ahí uno tiene que intentar interpretar, pero claro, hacer todo el proceso de corrección es lo primero que deberían tener, y lo primero que deberían lograr. Eso, la profesora les dio un trabajo el viernes, ¿cierto? ¿Todos armaron un grupo? ¿O a alguien le falta? No, es que la verdad, la profe dijo que igual es como enredado, porque nosotros podíamos armar, entre comillas, los grupos, pero lo que pasa es que acá habemos algunos de séptimo semestre y algunos de quinto. Ya, Entonces la idea es que sean como híbridos, uno y uno. ok. Entonces, pero hasta ahí no me llegó la conversación, como que no sabemos si lo armamos, o sea, nosotros igual en el foro pusimos como posibles parejas, de que sabemos que algunos van en el séptimo y algunos en quinto, pero no hay como confirmación de la profe, como que no O sea, tenemos la idea es claridad. que si tienen que armar parejas de un semestre y de otro, si alguien no conoce a nadie, publique en el foro: yo no tengo pareja, soy de quinto, soy... Entonces que igual hay como 5 o 6 parejas que ya están listas, esas quedan Esas van a definitivamente. quedar, sí, no se preocupen. Si, Ya, ya, bacán. si coinciden los semestres, van a quedar. Pero los que no tengan, publiquen en el foro y armen los grupos lo antes posible para que puedan coordinarse para trabajar. Por último, mándense, o sea, como para que puedan coordinarse en qué horario, si es que necesitan hacer algo, si necesitan juntarse o si necesitan conversar, cualquier cosa, para que lo tengan visto. Van a tener en algún momento una lectura también que van a tener que tener, y algún tipo de otra evaluación, pero ahí yo no lo tengo tan claro porque, bueno, el Gustavo vio eso y no está ahora. Pero esto es lo que necesitan saber por el momento. En la próxima auxiliar ya deberían pasar a la otra sección, a la otra parte de la clase. Si nadie más Tengo tiene... una duda. Sí, dale. ¿Qué pasa en el caso de que no sea la misma cantidad de personas de séptimo semestre y quinto semestre? Los que ¿Sabes? sobren tendrán que hacerlo entre ellos. Si no... Ah, ya. Bueno, o sea, esa es la idea. Pero igual podría haber algún tipo de... Bueno, ahí se puede conversar con la profe a ver qué pasa. Porque, claro, yo creo que la profe está intentando juntar personas que tengan distintos conocimientos para que se complementen. Igual en el séptimo semestre ya tienen un poco más de ramo. Eso. Vuelvo a preguntar, ¿alguna otra duda? ¿Algo que no les quede claro? ¿Algo sobre alguna de las correcciones que no conozcan? Nope. Voy a asumir entonces que por ahora está todo claro. Está el Excel subido para que puedan compararlo.
con lo que sigo haciendo acá, para que puedan hacerlo, porque sí, eventualmente van a tener un set de datos y van a tener que hacerlo. Yo no sé si alguno sabe usar, si alguno usa algún otro programa de gráficos, como, bueno, que tú también, bueno, es fácil hacerlo en Excel porque son tablas chicas, pero también se pueden utilizar, se pueden hacer programas en Python, se pueden hacer en MATLAB, se pueden hacer en otros sistemas, no es tan difícil. Y después se pueden plotear en OASI, se pueden pasar a OASI y plotear, o se pueden plotear utilizando alguna otra herramienta de ploteo típica. No sé si han usado GMT o PyGMT en algún momento para hacer gráficos bonitos, también les puede ser útil. Y creo que con eso podemos quedarnos. La próxima clase, bueno, el viernes tendrán clase con la profe y en la próxima semana deberían tener otra ayudantía donde se explicará el resto de la interpretación de estos datos y cómo interpretar los gráficos y qué es lo que esperamos que hagan en el trabajo. Así que damos por terminada la auxiliar para que queden libres. Vale, muchas gracias.